Este martes se inaugura un nuevo gobierno en República Dominicana. Como se aprobó una modificación de la Constitución para permitir la reelección presidencial, el presidente Danilo Medina se reeligió el 15 de mayo y se instala un nuevo gobierno. Luego de 4 años de ejercicio gubernamental, prácticamente sin oposición, el presidente Danilo Medina va a inaugurar un gobierno que podría ser diferente, todavía no lo sabemos. Como el presidente también habla poco sobre su ejercicio o da muy pocas señales sobre cuáles son sus planes, uno tiene que remitirse nada más a lo que él ha dicho en la campaña electoral cuando hizo promesas a todos los sectores de lo que sería un nuevo gobierno de Danilo Medina en segundo periodo consecutivo. Esto significa también que el Partido de la Liberación Dominicana ya tiene 16 años en el poder, cumplirá 20 años en el poder con este nuevo ejercicio. Desde el 2004 es continuo hasta el año 2020, son 16 años continuos del Partido de la Liberación Dominicana, como para poder resolver los grandes problemas de la sociedad, porque en República Dominicana lo que se dice es que 4 años es muy poco tiempo. Danilo dijo que en 4 años él resolvería todos los temas que él tendría pendiente para ofrecerle a la sociedad dominicana un gobierno distinto, lo que nunca se había hecho. Y por eso hemos invitado a Manuel Robles, el vocero de Poder Ciudadano, una de las organizaciones más contestatarias de la sociedad civil y del ejercicio de ciudadanía en la República Dominicana. Recordemos que Poder Ciudadano fue la organización protagonista de las cadenas humanas alrededor de los temas de corrupción durante la administración del presidente Danilo Medina, particularmente relacionada con el ejercicio de Miguel Pimentel Carete en la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado y otro de los muchos acontecimientos que se dieron en este gobierno. Gracias, bienvenido Manuel, nos alegra que esté con nosotros y queremos escuchar tu punto de vista sobre las perspectivas de este nuevo gobierno que se inaugura este martes con Danilo Medina como presidente reelecto. Muchísimas gracias, Fausto, por invitarme y darme la oportunidad de conversar contigo frente a tu público. Y además aprovecho para felicitarles a ustedes aquí en Acento TV, que ya van a conmemorar su primer año. Estamos conmemorando nuestro primer año, ciertamente. Así que les felicito y le agradezco mucho el aporte que está haciendo Acento TV a la democracia dominicana y a la participación de la ciudadanía en los asuntos sociales y políticos. Mira, yo pienso que es poco, uno no puede prever exactamente lo que Danilo va a hacer, pero sí podemos prever las circunstancias, más o menos, en que se va a desarrollar o que va a iniciar este gobierno. Y son circunstancias bastante diferentes a cómo empezó el gobierno que... En el año 2012. Que recién concluye ahora. Ya. Es decir, ¿A qué diferencia te refieres? Mira, por ejemplo, Danilo gobernó sin oposición. Ya. Sí. Sin oposición. En primer lugar, el principal partido de oposición, que fue a quien le ganó el proceso electoral del 2011, que es el PRD, inmediatamente estaba quebrado y pasó en conflictos internos y no pudo ejercer oposición. ¿Se dividió? Sí, se dividió, al final surge el PRM, ya al final, que solo le permitió participar en las elecciones, pero digamos no pudo hacer oposición en todo el proceso. Eso va a cambiar. Eso está cambiando, existe un PRM que con toda su deficiencia que tenga, pero un partido que efectivamente ha empezado a hacer oposición. De igual manera hay un sentido más, la oposición, otros partidos políticos creo que aprendieron una lección en el sentido de que cuando hay tanto poder concentrado en unas manos, la oposición debe ser capaz de articular acciones, articular algunos temas, algunas políticas en que se puedan poner de acuerdo para empujarla. Eso ha empezado a suceder. La oposición, mal que bien, ha dado señales de que son capaces de actuar juntos, que no lo hicieron. En el pasado ahora, no, pero ahora pueden hacerlo. Sí, lo están, yo creo que han dado señales. Y todo el tema que ha habido de oposición a todo el proceso electoral, a los resultados, esa participación de los 6 excandidatos juntos, y se siguen reuniendo actualmente. Sí, yo creo que en ese tema va a ser diferente. Otro tema que es muy diferente es que Danilo usó una estrategia que es muy común de
gran parte de las dificultades atribuírsela al gobierno anterior. Eso suele ser rentable al principio. Y los primeros 2 años de Danilo Medina fueron 2 años en que todo lo malo se le achacaba al gobierno anterior. De Leonel Fernández, su compañero aunque era del mismo partido, pero se le veía como, bueno, aquel era el malo, este fue el bueno. Y entonces aprovechó. Si tú te das cuenta, las primeras movilizaciones que se le hacían eran más bien contra el déficit fiscal, aquel grandísimo, el acto de corrupción, era contra Leonel Fernández. Incluso los juicios populares. Los juicios populares fueron eso. En el 2013 hubo muchas manifestaciones, pero fueron al principio, sobre todo. Y luego vino el caso de Quirino. El caso de Quirino, sí, no hay duda de que él pudo utilizar esa estrategia, que es muy usada, de que, bueno, fue aquello lo malo. Además, lo bueno. hubo un momento, y yo te recuerdo ahora este caso, que la renegociación del contrato con Barry Pueblo Viejo, por ejemplo, también fue un punto muy importante en la popularidad de Danilo Medina. Por ejemplo, el tema fiscal es totalmente diferente, su situación con la que él se encuentra ahora que con la que se encontró aquella vez, por 2 razones. Una, porque se han ido profundizando el tema del endeudamiento externo, público, tanto interno como externo. No hay duda que el país está en una situación donde la sostenibilidad fiscal está en riesgo. Estamos a 50%, la deuda más o menos pública representa el 50% del PIB. Eso es sustancioso. Cada día más una proporción más alta de los ingresos del Estado tiene que irse para pagar deuda, tanto capital como intereses, lo que le quita maniobra en términos presupuestarios. Él pudo, y ahí fue también mucha habilidad de este gobierno, pasar un paquetazo impositivo, tributario, en el 2012, bajo el argumento de que se hacía para cubrir un déficit que él no era responsable. O sea, que no fue tan cierta, realmente se manipuló eso para poder pasar un paquetazo tributario que, aunque tuvo un costo político para Danilo, quizá, y el mismo Danilo lo reconoce, ese paquetazo tributario fue la medida de mayor costo político para la administración. Lo que pasa es que fue al principio y pudo luego... ¿Y por qué ahora es diferente cuando él ha ganado la elección con prácticamente un 62%? Primero, porque ahora él tiene que buscar recursos no puede usar como argumento que es para cubrir un déficit que hizo otro. Si ya ese cuento no se lo creemos. Tiene que ver sobre todo a una incapacidad que ha tenido este gobierno de realizar una de sus principales promesas, que era producir una verdadera transformación del gasto público, que era una capacidad que se había prometido, poner el Estado en capacidad de efectivamente mejorar la eficiencia del gasto. Eso quiere decir con menos hacer más. Eso quiere decir gastar en lo que la gente quiere que se gaste. Eso quiere decir reducir todo este tipo de gasto superfluo, nominilla, clientelismo. Eso quiere decir reducir instituciones duplicadas, instituciones que efectivamente hacen más pesada la carga del gobierno y lo hacen menos eficiente, y no lo hizo. Entonces, y ahora nadie le va a aceptar a Danilo Medina una reforma positiva si no se antecede por una reforma profunda del gasto público que desarrolle confianza. Es decir, no hay la misma confianza, no hay duda de que este periodo que recién finaliza ahora minó aún más la confianza de la ciudadanía en que el Estado efectivamente opera en beneficio de la colectividad. No hay duda de que se desaprovechó un proceso para profundizar la democracia, para aumentar los niveles de institucionalidad democrática, para lograr que efectivamente las reglas de juego se cumplan. Eso se desaprovechó y ya no hay pretexto. Y ahora Danilo se ve en la necesidad de buscar más dinero, pero no tiene la credibilidad para hacer eso. Yo quisiera que habláramos precisamente sobre el futuro. ¿Cómo va a ser el próximo gobierno de Danilo Medina? ¿Cuáles son los elementos que se tomarán en cuenta a partir de ahora para designar a los nuevos ministros? Si es la cuestión vínculo con el comité político, por los intereses que hay en torno al Partido de la Liberación Dominicana, o si Danilo Medina se va a abstraer de la cuestión política para hacer un gobierno más vinculado con las aspiraciones ciudadanas, el tema del empleo, el tema de reducción de la corrupción, el tema de hacer una reducción del gasto público, racionalización,
que reduzca efectivamente la pobreza. Yo creo que son de los elementos que tenemos que discutir con Manuel Robles en un momento cuando retornemos en nuestro segundo segmento de ¿Y tú qué dices? Manuel Robles, en el nuevo gobierno de Danilo Medina que se inicia ahora este 26 y que deberá anunciar un nuevo gabinete y que deberá anunciar lo que será su gestión gubernamental en términos de políticas públicas, reducción de pobreza, educación, relaciones con la sociedad, el sector empresarial, exportaciones, etcétera. ¿Qué va a primar? ¿La cuestión interna del Partido de la Liberación Dominicana, el rejuego del comité político o el interés de hacer un gobierno que sea eficientemente reconocido como un gobierno histórico en República Dominicana? Bueno, yo quisiera que fuera lo segundo. Es decir, ojalá que el presidente Danilo Medina se decidiera a casarse con la gloria, como se decía mucho antes, y haga lo que nunca se ha hecho de verdad. Danilo Medina sabe lo que hay que hacer. Tiene suficiente experiencia de Estado como para ya saber que los grandes problemas del país requieren de decisiones, digamos, arriesgadas, atrevidas, mirándola a largo plazo. Si tú te fijas en esta pasada, no fue capaz de resolver un solo problema fundamental de la sociedad dominicana. Danilo Medina sabe que para resolver el tema eléctrico, es un tema que ya en casi todos los países del mundo se ha resuelto. Aquí tenemos que tomar decisiones que afectan a algunos intereses, pero son intereses de un grupo muy pequeño. Y que es un tema que afecta toda la sociedad dominicana, es decir, afecta al sector productivo, así está la vida normal de las personas, es decir, y todavía hoy, si tú te miras estos 4 años, no hubo ningún avance. Pero está la discusión del pacto eléctrico. Pienso, sí, pero lo ha sido muy mal manejado, ha sido incapaz de tener la transparencia suficiente que pueda liderar ese proceso y llevarlo a un final término. Eso, evidentemente que de ahí lo que va a salir no va a ser satisfactorio porque no ha habido transparencia, el gobierno sigue tomando acciones que contradicen lo que está discutiendo, no hay duda que fue un error lo de Punta Catalina, desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de lo que demanda el mundo en términos de uso de nuevas alternativas, en términos de energía, y siguió ahí y lo ha hecho mal hecho, sin transparencia. No hay duda que no fue la mejor opción en términos económicos. Entonces, por ejemplo, ¿no? Tampoco ha sido capaz un tema que la ciudadanía lo pide, el tema de la seguridad ciudadana. Sabemos que hay muchas cosas que hacer, pero sabemos que pasa por una transformación profunda de la Policía Nacional. Se aprobó la ley de reforma de la policía. Sí, pero tú sabemos que eso es una ley más. Lo que hay que hacer aquí se podía hacer con la ley anterior. Se podía hacer, es mentira que necesitamos una nueva normativa para hacer lo que hay que hacer en términos de dignificación de esos ciudadanos y ciudadanas que son agentes policiales, de controles reales, de reducir los niveles de corrupción ahí, de la capacidad de realmente conectarse con la ciudadanía. Danilo lo sabe, no lo mismo en todas políticas sectoriales como agropecuaria. Danilo me enseña, si tú ves su programa de gobierno, sabe que pasa por una profunda reforma institucional del tema agropecuario. ¿Se preocupan los gobiernos, Manuel, por revisar los programas de gobierno y cumplir con lo que prometen? Mira, Danilo sí, Danilo por lo menos tiene, yo estoy entendido que tiene un equipo que le da seguimiento, pero no ha sido capaz de hacer los cambios que sabe que hay que hacer. Yo creo que lamentablemente, ojalá Danilo diga, bueno, voy a decidir 4 años, pero eso tiene un costo interno, podría tenerlo. A Danilo le interesa cada voto del comité político. Él sabe que tiene un gran enemigo allá adentro, que aunque está bastante debilitado, todavía puede tener posibilidades. Él sabe que hay mucha gente que tiene aspiraciones allá adentro del comité político y que le cedió en esta ocasión, pero que no quisiera tener que ceder más. Si él va a tener ahí que lidiar en el comité político, entonces cada voto él lo va a valorar. Entonces él sabe. Pero si esta es su última gestión de gobierno, ya él se reeligió una vez y la Constitución se lo impide, ¿por qué tiene que medir las consecuencias políticas en términos electorales, por ejemplo? Pero bueno, es que él fue electo en una Constitución que no permitía, es decir, que Danilo se repostule o no, sabemos que va a depender de las condiciones que haya.
Es decir, que tú crees que el tema de la reelección Sí, no está cerrado. Que no está cerrado. Ajá, pregunto. No, para nada. Si ¿No está cerrado? No. Porque hicimos un cambio en la Constitución Sí. exclusivamente para ¿Y eso. por Y qué dice no- que y por él no qué va a lo- volver pero más. él decía esto mismo antes. Ya. Es decir, Danilo Medina ya sabemos que no se va a repostular si ve que no puede. Pero Danilo Medina, si en el 2019 se da cuenta que puede otra vez repostularse, ¿por qué no lo va a hacer? Es decir, porque él tenga principio que lo lleven a hacer eso. Sabemos que no, porque ya lo hizo. Entonces, si él va a pensar en una posibilidad de reelección nuevamente en el 20, él va a actuar para ser reelecto. Mira, yo creo que él va a pensar para... Es decir, ¿va a actuar bien o va a actuar mal? Mira, él va a pensar, según mi parecer, de cómo mantiene mucho poder. Es decir, lo político, y casi todo el ser humano, el tema del poder, atrapa de tal manera que el que tiene poder quiere más poder o quiere mantenerlo en el tiempo. ¿Tú crees que él quiere más poder? Claro, y quiere, lo ha demostrado. ¿Qué pasa con la Él institucionalidad? hablaba de sus congresistas y él hizo una campaña para tener sus congresistas. Él aumentó el poder ahora mismo. Sí. En términos institucionales tiene más poder. No estoy seguro que tenga más poder en términos de legitimidad, de confianza. Yo creo que eso está un poco mermado, ¿no? Pero tiene más poder y no lo va a ceder. Él va a buscar o mantenerse él en el poder o que el que lo sustituya no le reste poder a él, sino que sea un agente de él. ¿Tú crees que no habrá dentro del Partido de la Liberación Dominicana nadie con fuerza para oponerse a que Danilo se reelija? Eso va a depender mucho del gobierno, de la economía, va a depender mucho si Danilo, si la parte económica no le sale tan bien como le pasó este periodo y él no logra resolver el tema fiscal, no logra reducir la deuda pública, no logra satisfacer la inversión necesaria en algunos sectores particulares como salud, la justicia. Si el tema económico se le complica, y hay muchos riesgos de que se le complique, él va a perder capacidad de maniobra, ¿no? Y sabemos que el presupuesto es lo que da muchas facilidades para mantener más poder. Entonces, él eso lo va a estar jugando y él va a estar siempre, su papel va a ser siempre tratar de que su poder se consolide y se aumente. ¿Tú crees que el gabinete que Danilo designe ahora va a dar una señal de qué buscará Danilo Medina? Sí, yo creo que electoralmente? Sí. Yo creo que la primera señal que Danilo Medina vamos a ver cuando nombre su gabinete, yo la verdad que quisiera que hubiera un cambio profundo en ese gabinete, pero no tengo muchas expectativas. Yo también quería terminar la idea de que Danilo hará todo lo posible porque Leonel no vuelva al poder. Es decir, Danilo Medina no puede darse el lujo de permitir que el expresidente Leonel Fernández vuelva al poder. ¿Y él, tiene un costo muy alto. ¿Tú crees que él haría lo mismo para evitar que Margarita Cedeño de Fernández pueda ser candidata del PLD también? Mira, en el 2019 para Danilo o va a ser el candidato él o va a ser una gente que responda a Danilo Medina. Si él puede, si él va a jugar a eso. ¿Alguien vinculado a Leonel Fernández no lo será? No, para nada. Tiene que ser alguien que responda a Danilo Medina. No es solo que no esté vinculado a otro, es alguien que responda a Danilo Medina. O él, que es quien más responde a Danilo Medina. Es decir, yo pienso que eso va a ser así. Casi la naturaleza política de los políticos, eso no es aquí solamente, en todas partes del mundo el político busca la manera de aumentar el poder. Hay lugares donde el nivel institucional es tan sólido que tú dices, bueno, no puedo más, pero el instinto natural del político, del que está en poder, es acumular más poder y perseverarlo mientras más tiempo puede. Manuel, yo quiero que hablemos sobre qué se espera en esta administración de la acción de organizaciones como Poder Ciudadano frente a la nueva administración de Danilo Medina. Tú sabes que se acaba de crear una iniciativa por la institucionalidad democrática de la República Dominicana con la presencia de sectores empresariales muy connotados y muy reconocidos y fuertes. Se habló incluso hasta de una conspiración. Pero esa pregunta, yo creo que hablemos de ese tema y la relación gobierno-sociedad civil en el último segmento de este diálogo sobre el nuevo gobierno del presidente Danilo Medina. ¿Qué representa para Poder Ciudadano esta iniciativa por la institucionalidad democrática de República Dominicana que lanzaron inicialmente
12 organizaciones empresariales y de la sociedad civil? Mira, para nosotros representa una buena señal que sectores que muchas veces se muestran conservadores en términos de asumir responsabilidades ciudadanas, de jugar un rol de ciudadanía responsable, haya decidido hacer un llamado tan contundente sobre un tema tan pertinente como es el tema de la democracia dominicana. Y de hecho, Poder Ciudadano, su dirección, su coordinación, decidió participar. Es decir, que nosotros de esa vamos, iniciativa. de esa iniciativa, ¿no? Así que vamos a ser parte y creemos saludable. Y nosotros como organismo, como comunidad, como colectivo, definimos como uno de nuestros ejes principales la articulación social. Nosotros creemos en articular para aumentar el empoderamiento de la ciudadanía sobre... Manuel, ¿tú crees que este cambio, por lo menos el surgimiento de esta iniciativa, representa un cambio en las relaciones del sector empresarial y grupos fácticos importantes de poder con el gobierno de Danilo Medina? Mira, hay que verlo más tiempo. Si yo no estoy tan seguro que sea un cambio. Está enunciado un cambio, pero habrá que ver la coherencia que tengamos para que ese cambio tenga suficiente solidez, para que se mantenga, para que en los niveles que hay que transar siempre, y al final siempre se transa en algún punto, pero que esos niveles de ceder tengan un mínimo que vaya en la línea de que nosotros podamos conformar un sistema democrático que efectivamente opere en beneficio de la gente. Sí, el sistema democrático no es sostenible cuando no es capaz de crear las condiciones de resolver los problemas a la gente. Es decir, la democracia no es un fin en sí mismo. La democracia es una manera que hemos diseñado la sociedad en su transcurrir para organizarse, porque se supone que si un régimen es democrático, que participan todos los actores, las decisiones, la política van a responder a esa colectividad mayoritaria. Pero, aquí eso no está pasando, Fausto. Aquí, y los sectores de más poder económico, que son parte de esta iniciativa, deben entenderlo eso. Y creo que lo están entendiendo, que tienen mucho que perder, que no pueden darse el lujo de seguir no diciendo nada ante lo que acabó de pasar aquí, un proceso electoral totalmente marcado por la inequidad, por la falta de transparencia, por la posibilidad de que sea por los méritos de la propuesta, de las figuras que se elija, y que no prime tanto el poder del dinero. Si usted se da cuenta, inclusive en la oposición, el dinero tuvo mucho que ver en quién fuera o no electo. Si tú te das cuenta, por ejemplo, los senadores de la oposición, la mayoría, si tú te das cuenta, tienen algunas facilidades económicas diferentes a otros, es decir, que ayudan. Es decir, y siempre el dinero, no hay duda, que en una sociedad capitalista el dinero siempre tendrá un peso, pero no puede ser tan alto la preponderancia del dinero en las decisiones de quién representa el país, quién no gobierna. ¿Tú crees que las organizaciones de la sociedad civil van a dejar la pasividad que han mantenido hasta ahora, dejándole nada más que a Poder Ciudadano la capacidad de llamar a movilizaciones? Bueno, yo espero que no. Yo espero que no. Yo creo que hay diferentes roles. Sí. Yo no creo que el único rol sea el que nosotros hacemos necesario. Yo creo que hay organizaciones que hacen su papel y lo hacen bastante bien. Es decir, tú ves Ciudad Alternativa y yo me quito el sombrero ante ese tipo de instituciones. Sí. Hacen su labor bastante bien, capaces y con un vínculo directo con la comunidad, que eso es muy loable. Es decir, yo no creo que la única manera es la nuestra, que la mejor. Yo creo que sí hace falta la nuestra. Yo creo que, y aquí quiero resaltar a lo que yo cada día estoy más convencido, la democracia, el sistema electoral, nunca va a operar de manera satisfactoria si no tiene como contrapeso una ciudadanía empoderada, una ciudadanía que independientemente de la fuerza política que gobierne en cada instancia, sea capaz de demandar que administren los recursos públicos, que definan políticas públicas, que la ejecuten en beneficio de la necesidad para satisfacer las necesidades de la gente. ¿Y cómo se resuelve, Manuel, ese tema de la pasividad de la ciudadanía frente a los llamados de indignarse ante la corrupción, ante el abuso? Una de las maneras es lo que nosotros estamos tratando de hacer, persistencia. Sí. Por eso nosotros mañana vamos al Congreso Nacional
Por eso van a estar convocando mañana una cadena humana frente al Congreso Nacional para expresar dos cosas. Expresar nuestro rechazo a este sistema electoral político que da como resultado estas autoridades con un producto de lo que ya dije antes, un proceso con muchas irregularidades, con mucha trampa, con mucho poder del dinero, pero además y sobre todo, además de expresar esa indignación, decir que nosotros vamos a seguir luchando, que nosotros sabemos que merecemos una democracia plena. Nosotros sabemos que somos parte de una ciudadanía, de un pueblo que ha luchado mucho por vivir en prosperidad, por vivir en paz, por vivir en armonía, porque su gente se desarrolla de forma integral. Y vamos a seguir luchando. Seamos 15 a veces 30, a veces cientos. Eso a nosotros nos importa, no vamos a decir que no. Pero lo que sí queremos dar como una señal es que hay gente en este país, ciudadanía, que está dispuesta a seguir de manera firme luchando por una democracia plena. Ustedes sintieron finalmente, ustedes sintieron en algún momento que el gobierno le captó recursos, personas, profesionales que pudieran perfectamente, que estaban en sociedad civil y que finalmente pasaron a ser funcionarios la verdad que yo pienso, mira, por ejemplo, yo veo algunos funcionarios que fueron de sociedad civil y yo no lo veo mal, Yo creo también que hay un papel que jugar ahí, Y hay gente que lo está jugando ahí adentro. Y yo no soy quien para decir que eso no es válido como camino. Ahora bien, yo sí creo es que independientemente de que hayan eso, necesitamos cada día más una ciudadanía empoderada que esté de frente a todo el sistema político partidario, no solo al partido de gobierno en términos central, sino en el Congreso, en los ayuntamientos. Y se puede, la sociedad dominicana ha demostrado que tiene capacidad de hacerlo, y Poder Ciudadano lo que está apostándole a eso, y sabemos que cada día habrá más fuerza en esa dirección. Bueno, muchísimas gracias a Manuel Robles, el vocero de Poder Ciudadano, una de las organizaciones que más movilizaciones y más actividades realizó durante la administración de 4 años que finaliza precisamente este martes del presidente Danilo Medina, y que, como ya ustedes han escuchado, promete continuar persistiendo en sus reclamos de una mejor democracia en nuestro país. Muchas gracias a Manuel y muchísimas gracias también a ustedes por la compañía en este diálogo.